A mí me gustan los finales felices, ¿no? Cuando todo se resuelve como queríamos, ¿sí? Y sobre todo me encanta cuando algún cristiano da su testimonio y nos cuenta de que los médicos se han sorprendido por la forma que se ha recuperado, o algún cristiano nos cuenta de que tuvo un accidente terrible donde tendría que haber muerto, pero dice, Dios estuvo conmigo y salí con vida. Pero yo conozco muchas historias que no terminan así. Yo me acuerdo, mi suegro era diabético y bastante joven se enfermó y ya sus órganos iban fallando uno tras otro y orábamos por él y murió. Y casi todos tenemos historias así, de personas queridas que han muerto cuando al final no fue feliz. Entonces yo puse el título Cuando Dios no se presenta para esta lección. Cuando Daniel lo pasó la primera vez, puso Cuando Dios se presenta, porque parece el título normal, ¿no? Lo que pondríamos. Pero yo quiero hablar de qué pasa cuando Dios no se presenta. Vamos a ver una historia, si quieren buscar en sus Biblias, en Juan capítulo 11. Una historia bastante conocida, pienso yo. Jesús tenía una familia muy querida, unas hermanas y su único hermano parece, las hermanas María y Marta y el hermano Lázaro vivían en Betania, cerca de Jerusalén. Y un día Lázaro se enfermó y se ve que fue algo bastante grave y las hermanas se asustaron y enviaron mensaje a Jesús porque él estaba al otro lado del río Jordán trabajando allá y le mandaron decir, el que amas está enfermo. Pensando que Jesús al recibir la noticia vendría corriendo. Y Jesús recibe la noticia y se queda donde está. Se queda al otro lado del Jordán haciendo lo que estaba haciendo. Pienso que tal vez sus discípulos se sorprendieron un poco, pero sabían que en Judea lo querían matar a Cristo. Entonces tal vez pensaba, bueno, él sabe que no puede ir porque ahí lo van a matar. Pero unos días después, él dice, vamos a Judea. Y ellos dicen, ¿qué? Judea. Pero Judea te quiere matar. Dice, es que nuestro amigo Lázaro se ha dormido y yo voy para despertarlo. Y ellos dicen, bueno, Jesús, si está enfermo y está descansando, eso está bien. No debemos molestarlo, debemos dejarlo en paz. Entonces Cristo le dice claramente, Lázaro ha muerto. Pero me alegro por ustedes. Me alegro por ustedes, porque van a ver algo. Bueno, ellos no entienden nada, pero me encanta la reacción de Tomás, ¿no? Siempre pensamos en Tomás que dudaba, Tomás que no creyó. Acá vemos a Tomás el valiente. Dice, vamos con él para morir con él. Me encanta esa actitud, ¿no? Ellos pensaban, bueno, si vamos a Judea, nos van a matar a todos. Bueno, hicieron el viaje. Quiero leer comenzando en el versículo 20 de Juan 11. Dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo María a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella va al grano.
Dice lo que seguramente había pasado varios días pensando, si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí. Y a veces queremos decirle eso a Dios, ¿no? Si hubieras actuado, si me hubieras respondido, si hubieras escuchado mi oración. Y no sabemos por qué no nos escucha, por qué no responde. Y si ustedes creen que yo voy a tener todas las respuestas en cuanto a por qué Dios responde en este momento y por qué en ese no, yo no tengo esas respuestas. Pero sí encuentro mucho consuelo en esta historia. Entonces, Marta dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún Dios te dará todo lo que le pidas. ¿Qué estaba pidiendo a Jesús? No tenía idea, pienso yo. No tenía idea. Solamente sabía que confiaba en Jesús, confiaba en el poder de Dios y sabía que Jesús podía hacer milagros. Podía hacer milagros. Y ella tenía una esperanza que ni podía expresar, pero se basaba en una fe que sí podía expresar. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Cristo dice, no es solamente que yo traigo vida y traigo la esperanza de una vida después de la muerte. Él dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí tiene vida. El que cree en mí ya tiene la resurrección. Él dice, no morirá jamás. Y nosotros decimos, bueno, pero si muchos creyentes han muerto desde entonces. Claro, Jesús está pensando de otra forma. Él sabe el final de la historia, el final de la historia, ¿no? Él sabe que sí, la muerte nos puede tocar por un momento, pero no para siempre. Porque Él es la resurrección y Él es la vida. Y Él sabe que un día Él va a vencer por completo a la muerte, va a quitarle todo poder a la muerte. Y la resurrección está en Él. Y ella expresa esa fe. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y yo le digo, esa es la fe, esa es la respuesta, eso es lo que tenemos que tener en nosotros, ¿no? Esa fe que no cambia aun cuando Dios no se presenta. Esa fe que sigue esperando contra esperanza, que sigue creyendo que Dios hará un milagro en nosotros, hará un milagro en nuestros seres queridos, que revertirá lo que ha hecho la muerte. Entonces siguen y dice que cuando María oyó, el 28. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Y cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro, ¿no? Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él.
Los judíos que habían estado con María en casa dándole pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Entonces está toda esta gente, ven levantarse a María y van con ella. Entonces toda una multitud, ¿no? Bueno, todo un grupo por lo menos va hacia Jesús. Y dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, no habría muerto, ¿no? Lo mismo que dijo Marta, lo mismo que decimos todos cuando Dios no se presenta. Dios, si hubieras estado aquí. No sé si les ha pasado. Si no les ha pasado, casi seguro que en algún momento sí. Que van a tener, aunque sea un momento de decepción con Dios. Un momento de duda, tal vez. Y yo le digo, la duda pasajera no es pecado. Es una emoción. Pero cuando nos quedamos con la duda y no pasamos a la fe, se convierte en pecado. Hay una diferencia. Un momento de duda es la parte humana. Pero quedarnos con esa duda, aferrarnos de esa duda, eso nos puede matar espiritualmente. Tenemos que estar dispuestos a decir, aunque yo no vea, aunque no vea la razón, no vea el por qué, pero confío en ti. Tenemos que aferrarnos de eso. Bueno, dice, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y viene el versículo más corto del Nuevo Testamento. Cuando yo iba a la escuela dominical y teníamos que memorizar algún versículo, todos íbamos a Juan 11, ¿no? Jesús lloró. Jesús lloró. Dos palabras. Pero dos palabras importantes. Acuérdense que estamos hablando de Dios hecho carne. Estamos hablando del verbo, la palabra que vivió entre nosotros, el que por él fue creado todo lo que existe. Lloró. No por impotencia, porque él sabía lo que iba a hacer. Lloró al ver el dolor ajeno. Lloró al ver cómo sufrían sus seres queridos. Jesús lloró. Vamos a volver a hablar de eso, pero esas dos palabras, quédense con esas dos palabras, porque son importantes. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. De nuevo la pregunta, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no rescató a su amigo? Dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Y Marta, la práctica, Marta, la que pensaba en los detalles, dice, Señor, mi hermano ya no huele bien. Ya pasa tiempo ahí en la tumba. Yo también lo quería, por favor, no quiero recordarlo así, no quiero tener esa memoria del cuerpo en decomposición. Quiero recordar a mi hermano como era, no quites la piedra.
Y él dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Algunos dicen que si no hubiera dicho a quién estaba llamando, que todos hubieran salido, ¿no? Me imagino que esa voz de Cristo penetró las paredes de cada tumba. Pero llamaba uno solo aquel día, a Lázaro, a Lázaro. Y Lázaro salió. No era un zombie como vemos en las películas, no era un medio muerto. Salió, pero bien. Salió Lázaro, el que murió, ¿no? Pero sano, con vida. Y Cristo dice, quítenle las vendas. Déjenlo ir. Ya está bien. Y dice muchos de los judíos que habían ido a ver a María, que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Y ¿cómo no? ¿Cómo no? Si vemos a alguien resucitar a un muerto, ¿cómo no vamos a creer en él? Ahora, voy a confesar que todavía tengo un problema con esta historia. Porque terminó con un milagro. Cuando falleció mi suegro, no se levantó unos días después. Mi papá tampoco. Ni ningún amigo que haya muerto no se han levantado. Dios no ha hecho este milagro con ellos. Entonces, por ahí dice, ¿y esta historia qué tiene que ver conmigo? Si esta no es mi experiencia. Fue algo de ese momento, algo que no va a repetirse. Le digo, a tal punto, hay un comentarista, William Barclay, que buscaba cómo aplicar esta historia y lo único que podía decir es que, bueno, Lázaro estaba muerto espiritualmente y Jesús fue y lo despertó. Y así podemos relacionarnos con esta historia. No, yo creo que lo dijo Juan, estaba en una tumba, olía mal, estaba muerto y Jesús lo levantó. ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, tiene varias cosas. Yo llevo 3 puntos de acá. Primeramente, quiero que se acuerden de esa frase tan cortita, ese versículo corto. Jesús lloró. Nosotros tenemos un Dios que anda en medio de nosotros. Nosotros tenemos un Dios bien cerca de nosotros. Los griegos creían en dioses que vivían arriba de un monte, el monte Olimpo. Estaban bien distantes y solamente venían para hacer problemas entre los hombres. Nosotros tenemos un Dios que vive en nosotros. Y nosotros tenemos a un Dios que llora con nosotros. No se olviden de eso. El corazón de Dios siente cuando estamos dolidos. Dios está con nosotros. Escuché una frase hace poco que me gustó bastante, sobre todo para estos tiempos. Decía que Dios no siempre calma el mar, a veces calma al marinero, ¿no? Dios está con nosotros y a veces el milagro que hace, lo hace en nosotros y no con nuestras circunstancias. Pero le digo, aunque Dios
tal vez no sane a su pariente, a su amigo, a usted mismo. A lo mejor cuando no lo proteja de algún acto violento, quiero que sepan que Dios todavía está cerca de nosotros y Dios llora con nosotros. La segunda cosa que quiero que recordemos es que algún día Cristo va a llamar a todos los que están en la tumba, pero a todos. En Juan capítulo 5, él habla de eso. Si quieren buscar el versículo 24 en adelante en Juan 5, Jesús está hablando con un grupo de judíos y dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Algún día todos oirán la voz de Jesús. Pero si nosotros le oímos ahora, entonces en aquel momento va a ser un momento de alegría oírlo de nuevo. Los que no le hacen caso, bueno, serán juzgados, pero no estoy hablando con ellos, estoy hablando con ustedes. Y le digo que algún día Cristo nos va a llamar y saldremos de las tumbas con vida, pura vida. Cristo en Apocalipsis 1 dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, el lugar de los muertos, del Hades. Y eso significa que la muerte no nos puede retener, que el Hades no nos puede retener, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor, como dijo Cristo en Mateo. Hebreos 2 dice que Cristo vino para deshacer la obra del diablo y librarnos de la esclavitud al temor de la muerte. A mí me encanta esa frase, de liberarnos de la esclavitud al temor de la muerte. ¿Cuántas cosas se hacen en este mundo por temor de la muerte, no? Nosotros no tenemos que vivir con ese temor. Está bien. Cierta ansiedad en cuanto al momento de morir, eso es normal. Pero tener miedo en cuanto a lo que pasará después, no tenemos que tener miedo. Hay una historia que me gusta de un médico que vivía en el campo. Este hombre iba a visitar a su paciente en su casa. Y cuando iba en su camioneta llevaba un perro con él, ¿no? Ese perro lo seguía a toda parte, pero claro, no llevaba el perro adentro de la casa. Y un día estaba visitando a un hombre, y este hombre estaba bien grave. Probablemente se iba a morir, y le dice al médico, yo tengo miedo. Dígame, doctor, ¿qué hay después de la muerte? El médico se quedó pensando, se levantó, abrió la puerta y el perro entró dando saltos y jugando con su amo, tan contento. Y dice, ve este perro nunca estuvo acá adentro, estaba ahí afuera y no sabía qué había al otro lado de la puerta, pero quería estar ahí.
porque sabía quién estaba al otro lado de la puerta, su amo. Dice, no le puedo decir cómo es la muerte, pero sí le puedo decir quién está al otro lado de la puerta. Así soy yo. Tengo hermanos que pueden describir paso a paso lo que pasa cuando morimos. Van juntando versículos. ¿Está bien? Si es así, perfecto. Si no es así, perfecto. Porque a mí no me importa el paso a paso. A mí me importa quién está al otro lado de la puerta. Mi amo está al otro lado y yo voy a estar con él. Algún día oiré su voz y diré, heme aquí, Señor, ya voy. Tal como Lázaro. Y la otra cosa, quiero que se acuerden de las palabras de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Porque todo esto tiene sentido cuando estamos en Cristo, cuando tenemos una relación con Él. Nosotros no estamos buscando una religión como piensa el mundo, no estamos buscando una organización humana, no estamos buscando nada de eso. Nosotros buscamos una relación con el yo soy. Nosotros buscamos estar en Cristo porque Él es la resurrección y la vida. Estando en Él no tengo que pensar, ¿tendré vida? ¿Tendré resurrección? Estoy en Cristo. Y Él es la resurrección y la vida. No tengo que tener miedo, no tengo que preocuparme. Lo único que tiene que preocuparme es asegurarme de estar en Cristo. Es todo lo que tengo que hacer. Pienso en la palabra de Marta. Cuando ella dijo, yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. Ella no sabía que le pedía a Cristo, pero sabía que Cristo podía resolver lo que fuera. A mí no me importa saber todo lo que va a pasar en el futuro, ni tengo que tener todas las respuestas para creer en Jesús. Yo estoy convencido que Él es la resurrección y la vida. Estoy convencido que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y eso me basta. Cuando Dios no se presenta, acuérdense de tres cosas muy importantes. Dios es bueno, Dios es sabio y Dios es poderoso. Y eso no cambia. Dios lloró, Dios llora y algún día pondrá todo en su lugar, pondrá todo en orden. Dios les bendiga, hermanos.